Muchas gracias, Dios les bendiga. Pueden tomar asiento. ¿Cómo andan? ¿Sus caras las tomo como respuesta de cómo andan? No, pero con las caras a veces basta y sobra. No voy a preguntar más nada. Vamos a la palabra de Dios, que es lo importante. Amén. Hoy vamos a leer 2 versículos de Efesios número 6. Los que no pudieron venir, no sé si pudieron escuchar el mensaje que muy gentilmente el hermano pasa por YouTube. Cuando no puedan venir, estaría bueno que escuchen para que no perder el hilo del mensaje de Dios y de la palabra de Dios, ¿bien? Para que sepamos y estemos preparados, en este caso como vamos a seguir viendo en el día de hoy, para la batalla. ¿Bien? ¿Sabías que estamos peleando la buena batalla? ¿No sabías? Bien. Como hijo de Dios. Bueno, ¿la estás peleando? ¿O deja que la pelee? No. Eso es para vos. Eso es para vos y para mí. ¿Bien? Y es esencial que entendamos esto. Vamos a leer el versículo número 12 y 13 de Efesios. Y Pablo acá nos da ciertas, Dios a través de lo que inspiró a Pablo, nos da ciertas acciones que para obtener la victoria espiritual. Bien, ¿conocen a alguien que va a la iglesia y dice, uy, no puedo salir de esta circunstancia año y 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 año? ¿Por qué? Si la victoria está garantizada en Cristo. Nosotros somos más que victoriosos en Cristo. Bien, y hay acciones que demuestran que yo le creo, que me hacen actuar de una forma diferente, y en Cristo soy victorioso en esa circunstancia. Bien, decíamos al comienzo, no sé si recuerdan, que muchas veces oramos, el salmista David en este caso, decía, una cosa he demandado y esta buscaré. Él pedía y actuaba. Bien, ahora nosotros podemos pedir que Dios me libre de ciertas circunstancias, batallas espirituales, ¿y yo qué hago? ¿Y nosotros qué hacemos? Bien, nosotros somos partícipes necesarios, porque así lo quiere Dios en su gracia y misericordia, no que nosotros valgamos algo, sino que en la gracia y misericordia de Dios, Él permite y que nosotros tomemos acciones para nuestra victoria espiritual. Bien, porque esas acciones marcan si yo le creo o no, si yo sé que estoy en una batalla espiritual o no. Bien, porque podemos saber que estamos en una batalla espiritual, pero ¿cómo se pelea? ¿Cómo la peleo? ¿La estoy peleando? ¿Me da lo mismo? Corro al líder, ore por mí. Está bien, perfecto. Estamos para, la palabra de Dios nos enseña que debemos interceder unos por otros. Perfecto. Pero si eso solamente es mi escape o mi batalla espiritual, estamos al horno. Déjame que te lo diga. ¿Bien? Hay acciones concretas que vos y yo debemos tomar en esta batalla espiritual. ¿Bien? Vamos a leer el versículo número 12 y 13. Vamos a ver 4 puntos muy importantes de cosas que debemos hacer para conseguir la victoria. Hay cosas que debemos hacer para conseguir la victoria. Lo voy a decir una vez más. Hay cosas que debemos hacer para conseguir la victoria espiritual. ¿Bien? Dice así, versículo número 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Un montón, ¿no? Si querés repasar o saber lo que significa esto, te invito a que escuches el mensaje pasado y ahí explicábamos cada descripción que da este versículo en cuanto a potestad y demás qué significa, pero todo eso está luchando contra nosotros. ¿Lo sabía? ¿No lo sabía? Bueno, lo sepas o no lo sepas, esto sucede. Bueno, ahora lo sabemos. Bien, y como toda lucha, nosotros debemos estar preparados para luchar. Bien, está haciendo un preámbulo hermoso, Pablo, para luego tomar la armadura que va a pasar a describir que vos y yo debemos tomar. Bien, él está diciendo, bueno, vos querés luchar, tenés que saber que estás luchando, vos querés vencer, bueno, hay ciertas acciones
y es necesario que te pongas las armaduras de Dios. Este paso está siguiendo Pablo. ¿Bien? Ahora estamos viendo lo previo. Como siempre le digo, nosotros no nos podemos poner una armadura o ser soldado, por más que nos dan una pistola, el casco o la ropa, si no sos un buen soldado. Bien, en nuestra historia argentina tenemos estos casos que personas no preparadas fueron enviadas a la batalla. ¿Y qué les pasó? Bien, murieron porque no estaban preparados, no estaban listos por malas decisiones de autoridad. Bien, bueno, vos y yo, para ponernos las armaduras de Dios, tenemos que estar preparados. De nada sirve que yo te dé una armadura si vos no sabés que tenés que luchar, si vos no estás preparado, si no estás bien robusto espiritualmente, no sirve de nada. Bien, pero hay acciones que nosotros debemos tomar. Versículo número 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis, ahí tenemos algunas acciones. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Bien, primer punto que te quiero, es como este primer punto es un repasito de la semana pasada. Por si no estuviste, y si estuviste, te pregunto rápidamente, ¿luchaste esta semana? Porque el primer punto tiene que ver con esto. Debemos reconocer la batalla espiritual. Bien, tu vida, a partir de Cristo, te situó en un lugar de privilegio. Recuerdan en Efesios 1, estamos sentados en los lugares celestiales. Bien, esa es nuestra posición espiritual, en victoria en Cristo. Bien, y esa posición es de privilegio porque heredás salvación, heredás el reino. Bien, somos coherederos, va a decir la palabra del reino. Esa parte es hermosa. Bien, todo es hermoso. Pero también nos sitúa en una posición de guerra. Al diablo no le molesta mientras vos estás muertos en tus delitos y pecados. A él le conviene, va a estar ahí. Ahí te no me molesté porque está muerto en su delito y pecado, como va a decir el libro de Romanos. Pero se va a molestar y mucho cuando vos pases a vivir en el reino de Cristo. Bien, y ahí empieza la batalla espiritual. Lo quieras aceptar o no. Bien, esto es una realidad que nosotros vivimos. Bien, vos a veces no te pasaron situaciones, ¿y por qué me pasa esto? Y lee la palabra de Dios. Estás en una batalla espiritual. Bien, debemos asumirlo como hijo de Dios. Yo estoy en una batalla espiritual. Bueno, estoy dispuesto a batallar. Vos quizás va a decir que no, pero ahí es donde pasa el ejemplo que te citaba anteriormente, porque hay hijos de Dios que viven derrotados espiritualmente, desganados, y no sé para qué existo, y no sé por qué Dios, y no sé por qué, y no sé por qué. Bien, porque saben que hay una batalla, pero no están batallando. Nuestra posición es de victoria, pero si le damos lugar al diablo, vamos a andar arrastrando, ¿no? Se va a hacer un festín con nosotros. ¿Bien? Y nosotros debemos tener cuidado con esto. Bien, el primer punto que tenemos que tener en cuenta es que debemos reconocer la batalla espiritual. Bien, por ejemplo, un ejemplo que te doy, ahora comienza el ciclo electivo y como iglesia todos los años, antes que comience el ciclo electivo, hay una vigilia el martes para orar por el inicio del ciclo electivo. ¿Por qué? Si solamente van a aprender los chicos. Es una batalla espiritual, ¿bien? No solamente porque es un colegio iniciado o fundado por la Iglesia de Jesucristo, no. Es porque los niños están expuestos todo el tiempo, al igual que nosotros, y nosotros tenemos conciencia de que es una batalla espiritual el ciclo electivo. ¿Bien? ¿Alguna vez lo pensaste así o no lo pensaste así? Ahora que hay chicos, y lo hablábamos la semana pasada, que se creen gatitos o perros. ¿Bien? Eso no es coincidencia. Eso es el enemigo atrofiando y aprovechándose de la baja autoestima de nuestros niños. Bueno, y si ellos no tienen convicción de lo que son en Cristo, van a hacer lo que le dice el mundo, no lo que dice la palabra de Dios. Bien, ¿qué somos nosotros en Cristo? Bien, más que vencedores, coherederos junto con Él. Bueno, esa es mi posición. Ahora, si yo no tengo esa convicción, soy lo que me va a decir el mundo. Sos lo que dice tu corazón. Sos lo que sienta, que nadie te diga lo contrario. Bien, suena lindo, pero no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Lo que me enseña la palabra de Dios es que yo soy hijo, hija de Dios, y en Él
soy más que victorioso, ¿bien? Y en esa realidad espiritual que yo vivo, bueno, tengo la Cristo estima, va a decir, el pastor lo llama así, Cristo estima, porque tiene que ver con creer lo que me dice la palabra de Dios. ¿Quién soy en Jesucristo? ¿Bien? Eso es una batalla espiritual. Bien, como hijo de Dios tenemos que discernir lo que es una batalla espiritual. A veces, y no, y es normal que el mundo... Es normal porque está gobernado por Satanás, ¿bien? Y como hijo de Dios lo sabemos. Y tenemos que estar atentos, ¿bien? Que nosotros estamos constantemente en una batalla espiritual. ¿Ganada? Sí. Pero que Satanás va a hacer lo posible y lo imposible para que vos y yo andemos derrotados. Y eso sucede cuando yo no vivo en esta realidad. Cuando mañana voy a trabajar y no oro, cuando me levanto y no abastezco mi vida y no como del pan de vida que es Jesucristo a través de la palabra. Bien, entonces andas raquítico espiritualmente y el enemigo puna, este ataco. Bien, porque tiene o piensa naturalmente y no ve las cosas espirituales. Primer punto, debemos reconocer la batalla espiritual, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra las suegras. No, mentira. Eso es mentira. Pero, o es broma, mejor dicho, es una broma. Pero tenemos un montón de frentes abiertos. ¿Lo pensaste alguna vez así? ¿O vos vivís? ¿O vivimos? Mientras no me falte la plata en el bolsillo, después todo lo demás. No, nosotros estamos en una lucha espiritual y no debemos bajar la guardia y debemos fortalecer. Bien, orar por nuestra familia, orar por nuestro empleo, orar y orar y orar y orar y orar y orar. Por eso le hablábamos en el comienzo de orar mucho. Es una arma principal que tenemos los hijos de Dios para batallar. Bien, no orar solamente cuando necesito algo, orar por cobertura, por poder. Bien, siempre reitero esto, siempre mi anhelo, mi oración es para que Dios los fortalezca. ¿Por qué? Porque estamos en una batalla. Y si yo no estoy fortalecido, voy a ser el primero que va a caer. ¿Bien? Tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos. Así que el primer punto es, debemos reconocer la batalla espiritual. ¿Bien? Y más allá de reconocerla, bueno, presentar lucha. ¿Bien? Punto número 2. Se me salteó el título, dice Pablo y las acciones para la victoria espiritual. Bien, acá y alguien que sabía guerrear, ¿no? Porque, entre paréntesis, él está preso escribiendo esto. Bien, y está dando consejo a la iglesia que está afuera de cómo deben pelear la buena batalla. Semejante guerrero nos da buenos consejos de cómo él guerreaba y cómo él, Dios lo fortalecía para permanecer en victoria aún preso. Bien, era victorioso aún preso. Y a veces nosotros andamos ahí por situaciones que son momentáneas, no te desesperes. Dios tiene el control, no te desesperes, Dios tiene el control. Bien, Dios no te va a llamar para dejarte solo, tirado, sin fortaleza, sin guía, no, todo lo contrario. Bien, hay algunas, o hay una frase muy común que se utiliza siempre, es Dios da las mejores batallas a los mejores guerreros, o las peores batallas a los mejores guerreros, no sé cómo es en realidad, bien, y en parte es cierto. Y en parte es cierto. Bien, Él te da, o tenemos el privilegio de pelear la buena batalla. Es un privilegio pelear la buena batalla. Bien, que podamos, es algo hermoso, o por lo menos me agrada mucho saber que estamos peleando la buena batalla y que cada paso que damos adelante es una victoria a las tinieblas o un retroceso de la tiniebla ante nosotros. Yo lo creo así, no sé si vos lo crees así. Y entonces cada paso que vos das es intencional. ¿Bien? No es vivo, pastor, yo vivo, y si tengo plata, mientras tenga mi familia, y listo, ya está. No, nosotros estamos en una pelea espiritual que abarca más allá de mis ojitos muchas veces mezquinos o egocéntricos, ¿bien? Él nos llamó a pelear la buena batalla del reino de Dios, ¿bien? Punto número 2. Debemos estar preparados para resistir en la batalla espiritual. Mirá lo que dice en el versículo número 13. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo.
Y habiendo acabado todo, estar firme. Bien, de resistencia, ¿qué se te viene a la mente por resistir? ¿O cuándo tenés que resistir? Bien. ¿Por qué no nos rendimos los hijos de Dios? Algunas veces. Broma, también broma. Bien. Nosotros debemos aprender a resistir. Mirá lo que dice, es un versículo que lo puedes pegar en la heladera. Bien, que es un lugar que donde vamos todos y todos tenemos en común, y varias veces al día. Bien, entonces ahí, en mi caso hablo, y varias veces al día, para buscar agua. También broma. Pero bueno, que podés tener ahí porque es una realidad que debemos vivir los hijos de Dios. Bien, mirá lo que dice Santiago 4:7. Someteos a Dios, resistid, y el diablo huirá de vosotros. ¿Cómo se vence al diablo? Ahí tenés la fórmula perfecta. No, el enemigo me ataca, oro, reprendo. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Someteos a Dios, resisto. ¿Por qué puedo resistir? Porque me someto a Dios, porque yo le creo, porque Él es mi fortaleza, porque Él es mi ayuda, es mi pronto auxilio, es mi refugio, y podemos estar todo el tiempo así. O podemos dar muchas cualidades de la fortaleza que viene de Dios. ¿Bien? Pero esas cualidades van a ser reales en mi vida cuando las conozca y cuando las viva. ¿Bien? Pero yo debo someterme a Dios, resistir, y el diablo huirá de vosotros. Bien, hay circunstancias que te cuestan, hay circunstancias que nos van a costar, hay circunstancias que debemos mejorar, y ahí tenemos la ecuación. Vieron que de la primaria no te olvidas más de la regla de 3 simples. Si esto, ¿te acuerdan de eso? Bueno, es una de las poquitas cosas que me acuerdo porque me gustaba matemáticas. Bien, ahora si alguien te pregunta, ¿cómo haces para seguir en la iglesia por años o seguir batallando, peleando la buena batalla sin darte por vencido? ¿Cómo le decís vos? ¿Cuál sería tu respuesta? Bueno, ¿sabés lo que me enseña la palabra de Dios? Léelo en Santiago 4:7 o léelo en Santiago o buscalo, googlealo. No a la inteligencia artificial porque nos está atrofiando, nos está ayudando demasiado y las neuronas se van quedando. Bien, pero decirle, la palabra de Dios me enseña que yo debo someterme a Dios y porque me someto resisto y el enemigo huye. Bien, ¿por qué? Porque dice, uy, este en serio se la tomó. Este le hace acaso a Dios, este busca de Dios. Y porque busca de Dios está resistiendo. Bueno, yo me aparto de esto. Mejor me alejo, me voy, porque con este no se puede hacer nada. Porque está firme en serio, no es una apariencia. Lo busca Dios de verdad todos los días, no es de mentiritas como muchos. ¿Se dan cuenta? Así se pelea la batalla de Dios. Sometidos a Dios, resisto y el ataque va a cesar porque no le queda otra. ¿Bien? Nosotros debemos estar preparados para resistir. Y bueno, la palabra resistir tiene que ver con soportar, con aguantar, con ser fuerte, con estar firme y demás. Bien, pero eso viene como resultado de mi sometimiento a Dios. Bien, muy alegremente y muy sueltamente cantábamos quebranta mi corazón para que yo mengue y crezcas tú. ¿Sabes lo que le estamos diciendo a Dios? Quebrame al medio, haceme de nuevo. Mi orgullo, mi ego, todo lo malo, rompelo y hacelo nuevo. Y eso es necesario que suceda. Bien, en Juan 3 le va a decir Jesús a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Bien, y tiene que ver con eso, con romper nuestra vida, con todo lo malo que veníamos, con todo nuestro egoísmo y orgullo, y lo repito, el egoísmo y orgullo porque es algo que actúa en nosotros muchas veces y eso impide el fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas. Bien, y le estamos diciendo, bueno, sí, está bien, me someto a ti, y porque me someto, resisto, y porque resisto, el diablo va a huir de mí, de la presencia de Cristo en mi vida. Bien, porque nosotros somos justificados delante de Dios, porque ve a su Hijo en nosotros. Bien, Jesucristo está en nosotros.
Y el diablo lo ve también. Bien, el tema es si yo me someto al Señor de señores y al Rey de reyes que vive en mi vida y mora en mí. Si yo me someto, él va a decir, uy, de esta familia, o de este varón, de esta mujer, de este niño, me alejo porque no tengo nada que hacer. Está bien firme y resiste mis embates. Me voy. Bien, por eso vos ves familias, personas victoriosas en Cristo y otras no. Y va totalmente ligado o como consecuencia del sometimiento a Cristo. Bien, que podamos vivir esta realidad, que podamos estar preparados para resistir. Dice, ¿para cuándo? Dice, en el día malo. ¿Para ustedes cuándo es el día malo? Cuando estoy enfermo, cuando no me alcanza el sueldo, cuando hay un accidente. Mirá lo que dice en Efesios 5:16, que ya lo estudiamos. Por eso le preguntaba, ¿para ustedes cuándo es el día malo? Dice Efesios 5, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Mirá lo que dice Lucas 12:34. Así que no os afanéis, no te preocupes, no te turbes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Todos los días tenemos circunstancias que vencer. O yo solo. ¿Vos no? Aunque parezca, por eso nosotros debemos asumir esta realidad que vivimos batallando espiritualmente todos los días. Por eso el Hijo de Dios debe fortalecerse todos los días, por eso el Hijo de Dios no puede bajar la guardia, por eso el Hijo de Dios debe orar todos los días sin cesar, por eso el Hijo de Dios debe someterse al Padre. Eso es diario, todos los días. Porque como hablábamos la semana pasada, el enemigo no descansa. No se toma como nosotros 2 o 3 días de no lectura de la Biblia. Él hace todo lo contrario, obviamente desobedece la palabra de Dios, pero lo hace todos los días. ¿Y nosotros por qué no nos sometemos al Padre todos los días? ¿Por qué no buscamos de su alimento en la palabra todos los días? ¿Por qué no oramos todos los días al Padre? Todos los días son malos. En el sentido de que vamos a tener batallas espirituales. ¿Bien? No es que todo sale mal y somos perdedores, no. Tiene que ver con la batalla espiritual diaria. Bueno, en ese sentido todos los días son malos. ¿Bien? Y si yo bajo la guardia, por más que esté o parezca en apariencia estar bien, bueno, el enemigo se hace un festín, lamentablemente. ¿Bien? Entonces yo tengo que estar preparado, saber esta realidad. No bajar la guardia porque aparentemente está todo bien. Mi familia está sana, mi familia es próspera, no recibí malas noticias de salud, no le pasó nada a ningún ser querido, está todo bien. Nuestra guardia no se baja nunca, porque tenemos una batalla constante. Por eso la palabra nos dice, no deis lugar al diablo. Y el darle lugar al diablo no es solamente pecar deliberadamente, es bajar la guardia, dejar de someterme a Dios. Bien, ahí vos bajás la defensa, por así decirlo, y chau. Donde se metió el enemigo, perdiste, fuiste. Bien, por eso nosotros debemos estar fortalecidos bien. Muchas veces pasa como en lo natural. Necesitas que el médico te diga, deja de comer azúcar, deja de comer sal, deja, y ahí empezamos a comer bien, y ahí empezamos a alimentarlo bien. Y a veces en lo espiritual pasa igual. Estamos bien ahí, a veces leemos la Biblia, a veces no, a veces oramos, a veces no, a veces voy al culto, a veces no, a veces oro con mi esposa, a veces no. Hasta que pasa algo, una mala noticia, algo en tu vida, un desánimo grande espiritual, y ahí empezás a alimentarte bien, ahí empezás a buscar de Dios todos los días, ahí empezás a someterte a Dios todos los días. No esperemos a malas noticias, a último momento. ¿Bien? No esperemos hasta ahí. Alimentémonos bien ahora espiritualmente para estar fortalecidos y robustos. Bien, para ser consejeros de otro y ayudas de otro, porque nosotros ya somos más que vencedores en Cristo. Esta es nuestra nueva etapa. Ya dejamos de ser aquellos, o tendríamos que dejar de ser aquellos que nos tienen que dar o empujarnos para hacer ciertas cosas. Nosotros ya tenemos que ser quienes marquen el ritmo a los demás. Quien vean
personas victoriosas en Cristo. Bien, ya vimos dos, reconocer la batalla y debemos estar preparados para resistir. Bien, y vamos por la tercera. Y déjame decirte un concepto último de esto. Para pelear la buena batalla debemos estar tranquilos, en paz, no alterados ni preocupados. Afanados dice acá, pero quiere decir preocupados. Bien. Y eso es resultado de mi sometimiento a Dios. Diario. Diario. Lo digo otra vez. Diario. Otra vez. Diario. Bien. Mañana, ¿qué voy a hacer? Peleo la buena batalla y o me voy a pescar o me voy de vacaciones y me voy con la baja. Listo, estoy de vacaciones. Ni oro, ni leo la Biblia. No. Bueno, eso es un tema aparte. Bien, tenemos que en todo tiempo buscar a Dios y someterme a Él y el enemigo va a huir de mí. Bien, porque está poderoso el Espíritu Santo en mí y a través de mí. Punto número 3. Debemos tomar toda la armadura espiritual. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, en el versículo número 13, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Bien, vamos a repasar un versículo que leíamos la semana pasada, 2 Corintios 10:4. Estos son versículos que uno en la batalla espiritual, en esta nueva criatura que somos, debe tenerlos en mente. Bien, no te digo saberlo de memoria, pero el concepto general, saberlo, bien, y que podamos entender de qué estamos hablando. 2 Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Bien, lee todo el capítulo 4, luego para que comprenda bien el contexto, pero es precioso este pasaje y nos hace entender que no depende de nosotros esta batalla. No es con tu fuerza, no es con mi fuerza. Dice, con las armas de estas milicias no son carnales. Y Pablo lo deja claro, o Dios lo deja claro en su palabra, para que no te gastes en yo puedo, yo si me mentalizo, el enemigo no va a poder conmigo. No, nuestras armas no son carnales, no provienen de nosotros, son espirituales. ¿Bien? Y debemos echar manos de ellas para destrucción de fortalezas espirituales y fortalezas mentales. Muchas veces la palabra de Dios nos enseña que dentro nuestro hay una batalla entre la carne y el espíritu para que la carne no haga lo que ella quiere. ¿Bien? Pero nosotros debemos utilizar la armadura de Dios. La semana que viene, si Dios quiere, vamos a empezar a ver la descripción de la armadura de Dios. Es la palabra de Dios actuando en mi vida. Si vos lees o prestás atención a la descripción de la armadura de Dios. Bien, y para que la palabra de Dios en mi vida actúe, ¿qué tengo que hacer? Leerla, meditar, pensar en ella, atesorarla. Atesorarla es leer, aprenderla, vivirla y la guardo en mi corazón. Por eso a veces te remarco que hay toda la palabra de Dios esencial, pero hay versículos que te dicen qué hacer, te dicen cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Bien, pero es necesario que leamos la palabra de Dios. Bien, ¿hace cuánto no lee la palabra? No, broma. Pero nosotros debemos leer la palabra de Dios, guardarla, meditarla. No es necesario que leas 3 capítulos por día. A verse un versículo y meditar, pensar. Pedile guía al Espíritu Santo que te muestre qué me querés hablar el día de hoy. 1, 2, 3 versículos. Bien, no leas para decir leí. No leas para adquirir conocimiento. Conocimiento histórico. Para decir, no, en aquella época. Lee pensando y creyendo que Dios te va a hablar. Y Dios te va a hablar. Bien, sin dudas que Dios te va a hablar. Pero es necesario que nosotros tomemos de las armas de la milicia que no son carnales y que son poderosas para derribar fortalezas. ¿Bien? ¿Amén? ¿Qué vas a hacer mañana? Bien, vas a pelear la buena batalla leyendo la palabra de Dios. Pero debes leerla.
Bien, a mí no me agrada mucho el celular, pero si a vos te viene bien la Biblia en el celular, léela. No hay, para mí no hay como tu Biblia. Bien, por ahí no te acordás bien el versículo, pero sea así, y estaba de este lado, decís, lo buscás y está de este lado. Bien, para mí no hay como esto. Pero mientras lea las palabras de Dios, léela en el celular, en la tele, léela donde vos quieras, pero léela. Porque la palabra de Dios es la que te fortalece, la que te da nutrientes, la que te guía, todo a partir de la palabra de Dios. Bien, entonces arranca el día batallando, o decime si te es fácil sentarte y leer la palabra de Dios. ¿Te es fácil? ¿Y lo hacemos todos los días? Gloria a Dios por los que dicen que sí. Pero en lo general me animo a decir que no es así, lamentablemente. Bien, pero nosotros debemos sentarnos, y muchas veces se van a presentar esa dicotomía, esa decisión de decir, leo la palabra de Dios, oro, o me tomo el mate y me voy. Leo la palabra de Dios, oro, o ya me enfada una mala noticia que recibí. Leo la palabra de Dios, oro, o estoy pensando en que ya cuando llegue me va a recibir mi jefe con su buena cara. Yo debo arrancar el día peleando la buena batalla, leyendo la palabra de Dios y orando. Y poniendo mi agenda a disposición de Dios. Bien, yo me tomo de la mano de Dios como un niño, como algunos niños, que se toman de la mano del Padre y van siguiendo al Padre. A veces nosotros somos como esos niños que hacen berrinche, que toman de la mano del Padre y quieren llevar al Padre para donde ellos quieren. A veces sucede así en lo espiritual. A veces. Bien, tenemos que ser de esos niños obedientes que se toman de la mano del Padre y lo siguen, no que quieren hacer su voluntad. Bien, tenemos que ser esa clase de hijos obedientes y pelear la buena batalla. Y punto número 4, decíamos como repasito, debemos reconocer la batalla, debemos estar preparados, debemos tomar la armadura y debemos terminar en victoria. ¿Por qué? Empiezo de nuevo. Porque somos más que victoriosos en Cristo. ¿Bien? Y si yo me tomo estas acciones, algunas que vimos hoy, y las vivo, no me queda otra que salir más que victorioso. Porque yo estoy obedeciendo a Dios. ¿Bien? Debemos terminar en victoria. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar firmes. El otro día me tocaba recibir la noticia de alguien, de un líder espiritual que pasó por una circunstancia de salud grave y ahora no quiere recibir a nadie, está en una etapa que está negado. Y duele escuchar eso de un líder espiritual. ¿Bien? Porque nosotros debemos estar preparados para la batalla. Y hay circunstancias que nos van a gustar o no en nuestras vidas. ¿Bien? Y a pesar de esas circunstancias, yo debo permanecer firme. ¿Bien? Porque hay circunstancias que no son agradables a nadie, que Dios permita que nos suceden por su voluntad, que es buena y agradable, por más que no la entendamos, pero Él me da la fortaleza para seguir firme. Amén. Él es nuestro pronto auxilio. Él es nuestra fortaleza. ¿Bien? Y debemos terminar en victoria. Mirá lo que dice Lucas 4:14. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿De quién está hablando acá? De la tentación de Satanás a Jesucristo. Bien, Jesucristo fue tentado, pero el diablo ¿qué? No le quedó otra que huir, por lo que habíamos dicho hoy. Jesucristo estaba sometido al Padre, yo hago vine a hacer la voluntad de mi Padre y no la mía, resistió. ¿Con qué resistió? ¿Recuerdan cómo le respondía Jesús a Satanás? Con la palabra, escrito está. No le decía, a mí me parece que, o no, yo no lo hago porque no. Él estaba sometido al Padre, tenía la lectura ahí de la palabra, tenía la palabra ahí en el punto del labio,
en la boca y la vivía sobre todas las cosas. Entonces, todo esto te daré si postrarlo me adorares. ¿Qué le dijo Jesucristo? Solo a Dios adorarás y papá. Escrito está. Y el diablo no le quedaba otra que alejarse. Bien, entonces nosotros vamos a estar en victoria y vamos a terminar en victoria cuando yo cumpla estos pasos o haga o tome estas acciones en mi vida. Bien, y el diablo va a huir de nosotros, como decíamos hoy. Bien, pero debemos terminar en victoria, porque somos más que victoriosos. Hay una canción que dice, el victorioso vive en mí. Bien, en un libro, en otra carta de Pablo va a decir que nosotros caminamos triunfantes. Bien, ¿y cómo camino triunfante si tengo un montón de problemas? Porque nuestra victoria está en Cristo y está garantizada. Si lo crees, si lo vivís, si lo expresa tu vida, ¿bien? Ahí va a estar, o está garantizada, mejor dicho, en Cristo. Cuando yo lo creo. Ahora, cuando viene un problema, me tiro abajo, me tiro a la cama, lloro. Estoy frito. ¿Dónde está la victoria? ¿Era mentira lo que decía creer? ¿O eran solo palabras? Nunca lo creí verdaderamente. Bien. Caminamos triunfantes en Jesucristo. Bien, en la antigüedad cuando volvían de la guerra, el pueblo ganador caminaba triunfante delante de todo y eran aplaudidos y alabados y demás. Eso expresa que nosotros ya, la victoria está garantizada en Cristo. Ahora tenemos que pelear la buena batalla. Si no la peleas con las armas espirituales que ya vimos, vas a terminar por el sol. Si no te preparas diariamente para la buena batalla, vas a terminar por el sol. Bien, si Dios para tu vida es algunos días y algunos momentos, vas a terminar por el sol. Tiene que ser alguien que gobierne tu vida y que guíe tu vida todos los días de tu vida. Bien, para que estés fortalecido y seas un buen soldado de Jesucristo, como le decía Pablo a Timoteo. Bien. Y el soldado incluye a mujeres, ¿bien? No es para los varones solamente. Ambos géneros tenemos que pelear la buena batalla. Bien, vamos a orar. Y te invito a cerrar los ojos. Y si hay una batalla que te cuesta en lo particular, qué sé yo. El Espíritu Santo seguro va a hablar a tu vida, pero qué sé yo, te cuesta orar, te cuesta expresar a Cristo donde vos vivís, o te cuesta leer la Biblia diariamente, o te cuesta hablar de Cristo a los demás, o te cuesta tener comunión diaria con Cristo. Te invito que ahí donde estás, les pida a Dios que te dé la fortaleza para vencer esa batalla. Bien, porque somos más que vencedores. Y es una pena que como hijo de Dios no podamos vencer ciertas circunstancias para honrar su nombre y para bendecir a otros, ¿bien? Porque lo que hacen estas micro batallas, si lo querés darle un término, es no permitir que crezcamos espiritualmente, no permitir hacer la obra de Dios, no permite, qué sé yo, que seas de bendición para los demás. Bien, tal vez te parezca algo que te afecta a vos nomás, pero son circunstancias que impiden el fluir de Dios en tu vida. Quiero que seas sincero con Dios ahí en tu corazón, le diga, bueno, Padre, te entrego esto que me cuesta un montón, que es la batalla que me está tocando vivir a mí, y te la entrego a ti sabiendo que vos tenés el control y sabes cómo añadir fortaleza en mi vida, guía, sabiduría para poder vencer. Bien, pero tenés que estar dispuesto a pelear la buena batalla. Oramos. Señor, gracias te damos por este privilegio de pertenecer a tu reino. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de pelear la buena batalla. Perdón si muchas veces no tenemos en cuenta esta realidad espiritual y por ende no vivimos de acuerdo a tu voluntad. Te pido que ayudes a nuestra debilidad. En cada batalla particular que tengamos cada uno la entregamos a ti, ya sea la lectura de la palabra, ya sea la hora de arrodillarnos ante ti, ya sea la hora de compartir el Evangelio, ya sea la hora, Señor, de consagrar nuestra vida cada día más a ti.
Queremos presentar nuestra debilidad ante ti, porque como decía el apóstol Pablo, cuando soy débil somos fuertes, porque el poder de tu presencia se manifiesta en nuestra debilidad. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias te damos, porque creemos que somos más que vencedores en estas circunstancias que te ponemos ante ti. Gracias por la fortaleza que vas a añadir y que añades cada día a través de tu Espíritu Santo, porque queremos ganar la batalla que tenemos cada uno para glorificar tu nombre y para bendecir al pueblo de Gowland, para bendecir a nuestros familiares, para bendecir a nuestros compañeros de trabajo, para bendecir, Señor, a toda persona que tenga contacto con nosotros, porque esa es tu voluntad. En el nombre de Jesús queremos ser agradables a ti, queremos ser guerreros victoriosos en Cristo, y es necesario que Jesucristo se exprese en nuestra vida y pueda vivir en nosotros libremente. Por eso te pedimos que quites todo pensamiento o estructura mental que hay en nuestras vidas que impide el crecer, el que impide el fluir de tu Espíritu Santo. Te pedimos que la arranque de nuestras vidas, que arranque de nuestra congregación todo lo que no es agradable a ti, porque queremos crecer en lo individual para poder crecer, Señor, como congregación. Ayúdanos, Señor. Ayuda a mi debilidad, como dice tu palabra, Señor. Ayúdanos, por favor, te lo pido. Y con acción de gracias oramos, sabiendo que tú tienes el control. Gracias te damos por los milagros, bendiciones, portentos y maravillas que vas a hacer a nuestro favor y a favor de aquellos que no han podido venir. Manifiéstate en sus vidas, en sus corazones, transformándolos como vas a hacer con nosotros también. Oro por mis hermanos aquí presentes, por todos y cada uno de ellos, para que podamos ser soldados dignos de esta batalla, de la buena batalla de Jesucristo. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias te doy y oramos con acción de gracias, con gratitud y con solamente palabras de gozo que provienen de ti. Oramos una vez más, lo decimos con acción de gracias. En el nombre de Jesús. Amén.